Hilda Nelly Lucano Ramírez es licenciada en Filosofía, maestra en Estudios Filosóficos y doctora en Humanidades por la Universidad de Guadalajara, México. Profesora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma universidad. Es directora del proyecto universitario Animales y Praxis, así como responsable del enlace académico y activista de la ONG Igualdad Animal en México. Es autora del libro A favor de los animales, Fragmentos filosóficos contra el especismo 2018 y colaboradora de la columna Animales y Praxis en la revista Despertador Americano. Hola, ¿qué tal? Buen día. Nelly, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. No hace tanto frío en Guadalajara, ¿no? Más o menos, ¿Mm? no tanto. ¿Lo Ahorita no. aguantas? Yo, mira, por más Sí, que dije no me voy a disfrazar tanto, pero tengo mucho frío. así es. Pues bienvenida, muchísimas gracias por aceptar. Estoy muy contenta de empezar el año así. Eh, Tengo muchas preguntas desde que estuve ahí en la presentación de tu libro. Ok, Y si me lo permites, este, me gustaría empezar eh, así de una forma un poquito más informal, retomando alguna de las preguntas que te hice precisamente ahí en la presentación. Pero ujú. perdóname, estoy justo ese día, ya después pensé, ni siquiera di las buenas noches, me lancé directo a las preguntas porque me causó tanto interés y ahora estoy igual, estoy un poco acelerada. Primero que nada, Vamos, vamos. bienvenida, feliz año, si cabe, a pesar de tanta cosa que, que nos está bombardeando por todas partes, pero Sí te es. deseo un próspero año en lo personal, en los proyectos que tengas y pues nada, otra vez reitero el agradecimiento de tu presencia acá en el preguntario. No, pues más bien el agradecimiento es por parte mía. Gracias por el espacio, Jimena. Igual para ti, un buen 2026. Y creo que cuando decimos buen 2026 pues es tener los ánimos, las energías, la salud para entrar en diferentes luchas, ¿no? Porque como tú bien estás señalando, hay muchísimo por hacer, lamentablemente, en este mundo. Entonces, pues habrá que hacerlo. Bueno, decía que quiero tomar alguna de las preguntas que te hice allá en la presentación, en la OACM, este, para empezar. Mm, hay, hay quien al nacer dicen que duerme entre algodones. Tú dormías entre gatos. Así es. ¿Cómo, cómo, cómo era esa bebé y cómo fue esa niña que creció entre Sí. gatos? Bueno, pues en la familia, afortunadamente, mis padres nos permitían tener perros, gatos. Mi mamá, yo recuerdo a mi mamá que era muy dada a cuidarles, ¿no? Cuando estos animales tenían alguna enfermedad o iban a parir, porque nos tocó llegar a ver parir a una de nuestras gatitas. Entonces ella era como muy dada a eso, ¿no? Al cuidado en ese momento. Y creo que eso nos llegó, al menos a mí me llegó, ¿no? Y sí, fue crecer entre gatos, incluso tuvimos en algún tiempo conejos también que estaban a nuestros cuidados y creo que eso me ayudó a formarme bastante en los valores, ¿no? Hacia el respeto. Obviamente después uno pues cae, ¿no? En esas redes del humanocentrismo y supone que solamente unos animales pues son dignos de ser respetados en su vida y otros no. Sin embargo, pues retomé el camino, por decirlo de alguna manera, nuevamente el respeto hacia los animales. Hoy sigo durmiendo con gatos. Tengo 8 gatos acá en casa, Ocho gatos. todos rescatados. Eres Eh, eres la cuerda de los gatos, que no la lombriz, Ándale, ¿no? así es, algo así, sí, sí. Y pues nada,
Yo empecé así, incluso esta idea del activismo o de, pues eso, ¿no? Visibilizar el sufrimiento hacia los animales. Empecé rescatando perros, gatos principalmente. Y bueno, pues me ponía a darlos en adopción, a hacerles sus protocolos y esas cosas. Y entonces estos gatos que tengo aquí, pues son gatos que fueron en algún momento también, estuvieron en esa situación y se quedaron en casa por diferentes razones, ¿no? Ya sabemos, a veces están enfermos o son muy huraños o simplemente te llegan y dices, es que no puedo porque está tan O apegado a mí, simplemente ¿no? te Que enamoras. sí, que es casi imposible dejarlos pues con otra familia. Ujú. Ujú. Yo a veces digo que las infancias naturalmente son veganas. ¿Tú recuerdas que de niña algo así te causara conflicto a la hora de comer o en algún otro ámbito que tú desde chiquilla cuestionaras algo? Sí, sí, fue específicamente una vez que pues te contaba de estos conejos que teníamos y pues obviamente en casa algún familiar, algún amigo de la familia, no recuerdo muy bien, pues señaló, ¿no? Que había que pues ya comerlos, ¿no? Entonces estábamos en esa cena y recuerdo que pues alguien por ahí dijo es birria de conejo y obviamente pues yo estaba muy chiquilla, tenía unos 8 años, 9. Y yo en ese momento dije, no voy a comer, no voy a comer y no comí, obviamente, ¿no? Identifiqué obviamente que pues eso era incorrecto el hecho de quitarle la vida a alguien por un mero placer, un mero gusto, ¿no? Obviamente no lo tenía muy claro, pero eh, posteriormente cuando uno empieza a leer a diferentes autores, autoras, investigadores, investigadoras, hay un antropólogo que a mí me ha causado mucha claridad, ¿no? A la hora de pensar estos asuntos y es Levi Strauss. Levi Strauss tiene un texto que se llama Todos somos caníbales y dentro Ujú. de ese texto pues nos habla de cómo los niños en etapas muy tempranas pues estamos como rodeados de peluches y de animales, ¿no? En los cuentos, en esto, porque sabemos que hay ese enlace pues antiguo, ancestral ahora como especie, ¿no? Que nos vinculó y eso se me hizo muy, muy importante porque efectivamente en nuestra niñez creo que todos los humanos, si se nos permite, desarrollamos esa empatía con otros animales, ¿no? Porque son nuestros iguales, como diría también Rousseau, ¿no? Rousseau, Ujú. cuando escribe el Emilio, pues señala que Emilio tiene que ser educado en valores como son solidaridad, justicia, benevolencia, y dice, ¿cómo le voy a hacer? Y dice, bueno, para hacerlo esto tiene que ser en la práctica, porque Emilio se va a aburrir si yo le hablo, ¿no? De los conceptos abstractos y estas cosas. Y Claro. dice, tiene que ser en la práctica. Entonces, Rousseau dice, pues Emilio tiene que ser vegetariano. Es decir, él tiene que verse como con sus iguales, ¿no? Que son los animales, porque los animales, al igual que él, necesitan protección, cuidado, pues eso, ¿no? Y termina concluyendo eso. Y entonces, cuando uno va reflexionando sobre estas cosas, uno dice, pues obviamente, o sea, los niños tienen, y yo creo que tenemos, ¿no? Cuando fuimos en esa etapa, la capacidad de crear esos lazos empáticos, solidarios con otros animales no humanos. Sí, eso da cuenta como de una naturalidad que a mí me lleva a pensar, no, uno no se vuelve vegano, sino simplemente recuerda, ¿no? Sí, bueno, mira, hay personas que luego caen en esta a mi parecer, pues metafísica de la naturaleza humana, es decir, de decir que ya estamos determinados para algo, ¿no? Y entonces hay quien se anima a decir en el caso de la alimentación, es que somos omnívoros o es que somos carnívoros, ¿no? O incluso es que somos veganos. Y yo diría, no, no somos eso, más bien elegimos. La cuestión del elegir implica, por supuesto, una reflexión detrás, implica una serie de argumentaciones, de evidencias, ¿no? Que nos lleven a tomar esa decisión. A mi parecer, la única que llega a eso, pues, es el veganismo, donde hay una reflexión seria y argumentaciones serias, ¿no? Entonces diría que la elección a la hora de alimentarnos, la única que puede existir es el veganismo. Las otras, pues, más bien son meros gustos, placeres, ¿no? Que están por ahí. Bueno, y paradójicamente se toma muy poco en serio al veganismo, pero
No me quiero Así es. adelantar porque te quiero hacer muchas preguntas. Ahora, eh, yo a veces me entusiasmo con alguien a quien quiero entrevistar y cuando se trata de un libro, eh, no es la primera vez que me pasa que empiezo a leer el libro y digo, ay, Dios mío, ¿cómo voy a abarcar tanto? No voy a poder abarcar tanto. Tu libro es un trabajo muy serio que sin, o sea, no hace falta ser ninguna experta para darse cuenta de que hay muchos años de investigación en este libro y eso que todavía no leo los demás. Una de las cosas que a mí me asombró bastante es la cantidad de autores, y eso sin mencionar, digamos, eh, autores literarios, la cantidad de filósofos que abordaron el tema no nada más por encimita. Eh, Van a ser ya 2 años que entrevisté a Liliana Felipe Sí. y hablábamos de cómo el feminismo borró el tema de los animales. Esa no es para nada la excepción en la filosofía. Me gustaría que a lo mejor empezar a hablar un poquito de eso en términos generales, porque realmente la cantidad de autores, a lo mejor si tú quieres tomar los, los principales, los que serían como las columnas de este libro, para empezar a entrar en materia. Sí, bueno, efectivamente, cuando uno comienza a estudiar alguna temática específica, este caso, la cuestión sobre los animales, pues uno se da cuenta que prevalecen ciertas ideologías en etapas de nuestra existencia, en modos de producción, y casualmente la cuestión animal no fue visibilizada en ninguna modo de producción, ¿no? Es decir, todos siempre estuvieron basados en la ideología cárnica, en la ideología de que los animales son inferiores, ¿no? Y sin embargo, los, diríamos, disidentes que están por ahí en la historia señalaron, pues, que nosotros teníamos deberes hacia los animales, ¿no? Dieron argumentos, a mi parecer, muy serios y muy, a sus épocas, por supuesto, ¿no? ¿No? Muy sólidos. Y podríamos hablar que desde tiempos antiguos sí existieron diferentes teorías y filósofos, principalmente filósofos, porque a nosotros no se nos permitía escribir todavía, ¿no? Ni ofrecer nuestras ideas. Y sin embargo, vuelvo a insistir, pues estas teorías son muy sólidas. Entonces, cuando uno revisa eso, pues se da cuenta que la filosofía, específicamente en la cuestión animal, pues tiene una tradición tremenda, ¿no? Cosa curiosa, en filosofía, al igual que en muchas otras áreas, estas temáticas no son tan, no se les da esa seriedad como a otras temáticas, ¿no? A mi parecer, pues no es otra cosa más que ignorancia y habrá que ir efectivamente a todos esos filósofos que estuvieron ahí en la historia y que nos hablaron de estas cuestiones, ¿no? Dos, a mi parecer, de los más grandes, antiguos, sin duda es Plutarco en el siglo I, porque él escribe por lo menos tres tratados dentro de una obra muy grande que escribió, que fue Moralia, y dentro de esos tres textos podemos encontrar argumentaciones muy serias, ¿no? Hay un debate contra los estoicos, porque los estoicos decían, no, no tenemos ningún deber hacia los animales porque no son racionales, según ellos, y para ellos racionales era el usar nuestro intelecto y a la vez poderlo comunicar, ¿no? Plutarco pues remate con ellos, ¿no? Y les dice, no, a ver, espérame, el que no entendamos a los animales en su lenguaje no quiere decir que no estén transmitiendo ideas, ¿no? A su misma especie. Y pone un ejemplo muy sencillo y dice, nosotros quizás no entendemos el lenguaje de otros humanos, ¿no? Como pueden ser, no sé, como les llamaban ellos, los bárbaros, ¿no? Y dice, y eso no quiere decir que no estén transmitiendo un lenguaje, es decir, a través de su raciocinio, de su intelecto, y dice, bueno, sucede lo mismo con los animales, ¿no? Bueno, cuando uno lee Claro, esos pero y de lo textos, contrario, ¿cómo podrían ellos comprender nuestro lenguaje? Hasta cierto exacto, punto. sí, 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 por supuesto, ¿no? O sea, muestra una serie de datos que a mi parecer son muy importantes porque nos van a llevar, pues,
en la actualidad a darnos cuenta que él, a mi parecer, es el padre verdadero del movimiento animalista, ¿no? Porque ya tenía sus argumentos muy, muy serios, muy sólidos. Posteriormente, en el siglo tercero, Porfirio de Tiro, él escribe también un tratado sobre la abstinencia, se llama, y ahí pues nos hace ver que el vegetarianismo es una de las prácticas que nos llevan al tema de la justicia. Porque para él el tema de la justicia es no causarle daño a alguien innecesariamente, ¿no? Y dice, bueno, cuando comemos a otros animales estamos ocasionándoles daño innecesariamente y eso se torna injusto. Injusto porque ellos no han ocasionado ninguna injusticia, no nos han hecho ningún mal y por lo tanto somos injustos, ¿no? Y es un término súper interesante también, antiguo, que nos lleva también a replantearnos, ¿no? Esa forma de alimentarnos cuando hablamos, por ejemplo, ahora, ¿no? De justicia alimentaria, pero no tenemos en consideración la vida de los animales, pues no. Desde la visión de Porfirio de Tiro diríamos, la alimentación no es justa si está basada en cuerpos de otros animales que quieren vivir y todavía peor, que es innecesario, ¿no? Principalmente en las sociedades industrializadas. Y bueno, por ahí podemos seguir un recorrido, ¿no? Que nos damos cuenta que en el movimiento, por ejemplo, en la modernidad, pues nos encontramos con autores como decía Rousseau, el mismo Emmanuel Kant, Voltaire, Michel de Montaigne, y bueno, podemos Es seguir y impresionante, sí. decimos, es que están ahí, ¿no? Pero y además en muchos casos no es que digas son nombres de, ay, este nunca lo había escuchado. No, no, no. Exacto, exacto. Son filósofos que estos que estoy mencionando, que han sido de renombre y que más de alguien se ha dedicado a estudiarlos, ¿no? Sin embargo, cuando llegan a esas temáticas, parece que ahí ya estaban mal de la cabeza estos señores y ahí ya no se les toma tan en serio como debería de tomárseles, ¿no? A mi parecer, no hay que hacer lecturas parciales, sino abarcar, ¿no? Una totalidad para poder comprender cuál era efectivamente el ánimo para escribir. Emmanuel Kant no escribió estos textos tan emblemáticos como fueron las tres críticas, sino que también, o sea, detrás de él está, por supuesto, la cuestión animal, ¿no? Y la cuestión animal tiene que ver con esa humanización de la cual hablaba, con esos deberes hacia los otros, con esos imperativos, ¿no? Que él nos impone y bueno, no tenerlo en consideración me parece que es una lectura parcial que nos lleva a establecer pues ciertos, pues eso, ¿no? Parámetros para decidir sobre unas cuestiones y no sobre de otras. Suena que esta ignorancia de la que hablas fuera Mm. deliberada. Y también me suena a que hay una trampa muy antigua en términos de que tú hablas de no hacer daño innecesariamente, pero entonces ahí es donde entra, yo creo, la narrativa de que este daño es necesario para la humanidad y eso se sostiene, ¿no? En Ah, términos, por ejemplo, de la alimentación. sí, por supuesto. Qué bueno que lo has señalado porque tanto Plutarco como Porfirio, cuando dicen innecesario, ellos se refieren a que si no tenemos los suelos para cultivar pues diferentes plantas, obviamente pues ahí sí podemos recurrir, ¿no? Al consumo de animales. O cuando dice cuando estamos en las cavernas, ¿no? Pues efectivamente éramos tan torpes que no sabíamos cultivar todavía pues nuestros propios alimentos y dice Plutarco, pues sí, ¿no? Ahí era necesario. Sin embargo, él en el siglo primero nos muestra que existían grandes extensiones de tierras cultivables y por lo tanto esto era innecesario, ¿no? Ahora, como bien tú lo has señalado, el término necesario muchas veces se confunde con el término del capricho o el deseo. Marx ahí nos ayuda bastante porque él nos establece muy bien que las necesidades sociales casi siempre son construcciones sociales, es decir, nos equiparamos, como tú bien dices, ¿no? Nos equipamos de una serie de argumentaciones ideológicas donde decimos esto es necesario y esto no lo es. Falso, ¿no? O sea, esa no sería una necesidad en el sentido estricto de la palabra, sino son necesidades que hemos construido y por eso decía, en los diferentes modos de producción, lamentablemente esa ideología de la necesidad cárnica ha existido, ¿no? Pero no es otra cosa más que una construcción social y por lo tanto puede ser
disuelta, puede ser anulada. Además de la mentira de la proteína animal, ¿qué otros mitos ya han sido desmitificados, diría yo, como ese, pero se siguen sosteniendo de alguna manera porque, supongo que porque la gran mayoría de la gente quiere que se mantengan, y eso sin mencionar todos los intereses capitalistas que hay detrás? Por supuesto. Pues mira, cuando hablamos de mitos, sin duda, pues está, yo diría, es algo bien interesante. Yo diría que más que mitos, hay una serie de ideologías, vuelvo a insistir en esa Ujú, palabra. ¿Qué entiendo por ideología también? Creo que eso va a ser muy importante ujú, aclararlo, ¿no? Entiendo por ideología aquellas ideas que se instalan en la sociedad, pero que son de una clase específica, en este caso las clases poderosas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una ideología en la cuestión cárnica, nos referimos a que desde tiempos antiguos las diferentes clases sociales poderosas establecieron como una necesidad, como ahorita lo estábamos señalando, el consumo de los cuerpos de otros animales, ¿no? Y esto hay evidencias específicas de que las clases poderosas llevaban a cabo, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Grandes espetones donde demostraban a través de la alimentación, demostraban a los demás que ellos tenían el poder, que ellos tenían fuerza, ujú, virilidad, ¿no? Y todas estas cosas. ujú, Esto se traslada al capitalismo y diríamos, sigue funcionando de la misma manera. Alguien puede decir, no, pero ya democráticamente todos y todas comemos carne, de acuerdo. Sin embargo, esto no quiere decir que la ideología de esta clase poderosa sea practicada únicamente por ellos, sino que, vuelvo a insistir, se impone a toda una sociedad, ¿no? Cuando nosotros revisamos cuáles son los países desarrollados, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio o el Banco Mundial establecen, tienen ya parámetros y dicen los países más desarrollados son los países que comen más carne. Es decir, ese es uno de sus parámetros. Quiere decir que esta ideología, pues imagínate los países que se encuentran subdesarrollados, pues ahí van, ¿no? Comiendo más carne para ser también considerados países desarrollados, ¿no? Y vuelvo a insistir, esta es una ideología porque pues no podemos negar que quienes guían estos dos organismos pues son las clases más poderosas, ¿no? Entonces, más que mitos, yo diría que son, pues eso, ideologías que se han impuesto. Y una de las ideologías, pues es que no podemos dejar de comer carne porque nos vamos a morir, a desnutrir, o vamos a estar en el subdesarrollo, ¿no? Estas cosas. Sin embargo, sabemos que quienes imponen esas ideologías, en este caso, son los monopolios, los imperios, ¿no? Y uno de estos grandes imperios, sin duda, es el imperio cárnico, ¿no? El ujú, imperio de la producción, de diferentes productos animales. ujú. Tomando, tomando la Edad Media, eh, me voy a poner un poco anecdótica. Estuve leyendo tu libro en mis viajes en el metro rumbo a, eh, a los juzgados de lo familiar, porque anduve acompañando a una amiga que está en medio de un juicio muy difícil por violencia vicaria. Y fue toda una, fue toda una experiencia leer tu libro, digamos, en ese contexto, porque pasé horas en los juzgados, particularmente adentro del archivo, y yo le decía justo a mi amiga, es que parece que estamos en la Edad Media. Esos pinches torres de papel y, no sé, una burocracia que es increíble, que a estas alturas en las que nos jactamos de que estamos a punto de llegar a Marte, sigan funcionando las cosas de cierta manera. Entonces, lo que yo te quiero preguntar sería quizás la pregunta principal, que no necesariamente la más importante, porque igual de importantes son todas, pero te preguntaría para empezar a abrir un poco más esto, ¿por qué
¿Por qué es miserable el derecho? Muy bien. Bueno, pues ahora que has señalado esa anécdota, yo te diría, creo que se refiere más a los cuentos de Kafka, ¿no? Principalmente ese cuento del proceso, donde el derecho parece que, bueno, no tiene una respuesta racional, ¿no? Ante una situación específica. Pero bueno, cuando hablamos de miseria del derecho, por una parte, pues yo me refiero a un texto que es escrito por Marx, que se llama Miseria de la filosofía, que es una crítica que le hace a Proudhon, ¿no? Y pues esta crítica me viene muy bien para instalarla en el derecho, específicamente en la cuestión animal, porque al igual que la economía política de su tiempo, cuando se desarrolla aisladamente, ahistóricamente, es decir, que no tiene una conexión con la realidad, pues crea una serie de conceptos o de categorías que parecen inmutables, incuestionables, ¿no? Y bueno, que se puede aplicar a todo. Entonces, en el caso de los animales sucede algo muy similar. Por una parte, la categoría de res en latín, que significa propiedad, ¿no? Es tan antigua que fue impuesta principalmente por los romanos y hasta la fecha sigue funcionando, ¿no? Es decir, es una categoría ahistórica en el sentido de que no toma en consideración los hechos reales, es decir, las evidencias científicas, que no necesitamos comer animales, que los animales son sintientes, sufrientes, que tienen conciencia, etcétera, etcétera. Entonces se torna una categoría incuestionable, ¿no? Es decir, los animales son propiedades y pareciera que eternamente tienen que serlo, ¿no? Y bueno, esto no es otra cosa más que, pues, no tomarse en serio, en este caso, un análisis del derecho. Entonces, luego esto se remite a esta pregunta que tú estás señalando: ¿por qué se torna mísero el derecho, no? Bueno, se torna mísero porque, por una parte, no está haciendo ciencia del derecho, lo que se está haciendo es una ideología del derecho, vuelvo a insistir en ese Ujú, término, ¿no? Y esto quiere decir que entonces el derecho, al no hacer ciencia del derecho, pues no recurre a las teorías jurídicas que han hecho ciencia del derecho, ¿no? Una de ellas, sin duda, es la de Hans Kelsen, que es el padre del positivismo, y que cuando uno lee a Hans Kelsen, pues se da cuenta que Kelsen no tenía ningún problema con decir que deberíamos y podríamos tener deberes hacia los animales, ¿no? Es decir, ciencia del derecho, no está en una ideología, está planteando desde un análisis de los términos que utiliza el derecho y dice, sí, muy bien, se pueden aplicar también a los animales sin ningún problema, ¿no? ujú. El problema es cuando metemos la ideología y entonces decimos, no, los animales no, y empezamos con nuestro humanocentrismo, ¿no? Entonces esa sería una idea de por qué el derecho es mísero, ¿no? Por otra parte, pues también hay una miseria del derecho en el momento en que esta categoría de la propiedad la torna incuestionable y por lo tanto tiene unas prácticas específicas, y sabemos que esas prácticas específicas en un modelo como en el que nos encontramos, que es el capitalismo, pues se torna sumamente cruel y sumamente barbárico hacia las vidas de otros animales, ¿no? Alguien que visite una granja industrial se puede dar cuenta de estas prácticas tan barbáricas, ¿no? Les negamos a los animales toda forma de sus intereses, libertad para elegir con quién relacionarse, el crear lazos, con sus congéneres, ¿no? Específicamente a las madres. Vacas o cerdas o gallinas, se les niega la posibilidad de tener esos contactos con sus crías. Entonces, pues ahí se torna mísero el derecho, ¿no? Porque no da cuenta de todas estas evidencias que tenemos y de las posibilidades de dejar de utilizar a los animales como propiedades, porque no son propiedades, son seres inapropiables. A mi parecer, ese es el término más claro, ¿no? Para poder relacionarnos con ellos. Son inapropiables porque tienen mundos subjetivos que nosotros no vamos a comprender nunca, por más que queramos, no los vamos a comprender, así como no podemos comprender ni siquiera el mundo subjetivo de los humanos, ¿no? Exacto. Entonces, una cosa es que no los podamos entender y otra cosa es que digamos, así son, ¿no? Entonces, a mi parecer,
la miseria del derecho proviene de todo esto. Proviene también de que no ha entendido que en sus mismas historias del derecho, los animales, por ejemplo, ahorita que hablabas de la Edad Media, los animales fueron en algún momento concebidos como con cierta personalidad porque se les llevaba al banquillo de los acusados, es decir, Parece para poder... ficción, ¿no? Pero Exacto. realmente era así. Sí, y cuando uno analiza esto, pues se da cuenta que para poder poner a alguien en el banquillo del acusado, es decir, ser procesado, pues tiene que tener cierta personalidad, si no, no, eso no es posible, ¿no? Y obviamente esto pues se les olvida a muchos abogados, incluso diríamos, es como un momento muy oscuro, ¿no? Del derecho que no quieren reconocer. Pero tú Ahora conoces bien, abogados a los que no se les olvide. a los que no se les olvide, sí, creo que sí. Bueno, en Igualdad Animal yo colaboro ahí. Tengo una compañera que es Isabel Franco y ella afortunadamente es abogada y es antiespecista y entonces pues le gusta, ¿no? Indagar en todas estas cuestiones y ella sabe que el reconocimiento por excelencia que debería otorgar el derecho, por lo menos, es el reconocimiento de personalidad o de sujetos de derecho a los animales, ¿no? Porque, pues nada, que eso debería de tenerlo, por lo menos, vuelvo a insistir, ¿no? Ujú. A ver, déjame ver cómo vamos. Nos quedan 9 minutos. Dices en las primeras páginas eh, cómo el término antropocéntrico o antropoceno o todos sus derivados eh, tienen un componente patriarcal. ¿Por qué es más adecuado usar humanocéntrico? Sí, bueno, a mi parecer el término de antropocentrismo ya no lo podemos utilizar porque el concepto de antropos pues deriva efectivamente del hombre y entonces había un antropocentrismo en las épocas clásicas, por supuesto, es decir, todo emanaba y partía de las virtudes de los hombres, ¿no? Y entonces si el hombre decía la virtud por excelencia es la razón, pues que entonces la razón debería de estar en todos los humanos que querían, ¿no? Acercarse a esas virtudes, ¿no? Y quienes estaban más alejados, pues no eran tan humanos o por lo menos se les podía tratar de otras maneras. De ahí que entonces aparece la esclavitud o el colonialismo, ¿no? Que nos ven como cuasi humanos, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Entonces, las mujeres también, por supuesto, quedábamos un poco relegadas porque decían, pues no tienen razón, ¿no? No se pueden expresar como nosotros. Bueno, entonces el antropocentrismo podríamos decir sí funcionó, por supuesto, en las épocas clásicas, en la Edad Media, no se diga, ¿no? Sin embargo, ya a partir de, incluso hasta la época moderna, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, pues sigue existiendo ese antropocentrismo, ¿no? Porque es la declaración del hombre y del ciudadano, y hombre varón, ¿no? Bueno. eh, Blanco. Exacto, sí. Sin embargo, es hasta 1948, con la Declaración de los Derechos Humanos, que comienza, ¿no? A visibilizarse otras formas humanas y no nada más la de los hombres, también las mujeres, los trans, los niños, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces, a mi parecer, ya no podemos utilizar ese término de antropocentrismo, sino más bien es humanocentrismo. ¿Por qué? Porque ahora los humanos siguiendo ese patrón patriarcal, por supuesto, los humanos queremos imponer el poder, ¿no? Sobre otros, ¿no? Y en este caso serían sobre los animales. Entonces, ahí hay una conexión, pues, también con el sistema patriarcal en el sistema del humanocentrismo, ¿no? Entonces, a mi parecer, pues, tendríamos que cambiar ese término, incluso desde las ciencias específicamente la primatología, cuando hablamos del antropoide o de la familia de los antropoides, bueno, está compuesta no solamente por humanos, sino también por bonobos, chimpancés, gorilas, ¿no? Orangutanes. Entonces decimos como antropocentrismo y ellos no están incluidos, ¿no? Hasta la fecha seguimos utilizando a estos animales en diferentes prácticas humanas, ¿no? Como puede ser el entretenimiento, la investigación, es decir, dentro de los zoológicos o investigaciones científicas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces decimos, pues no podemos hablar
de antropocentrismo, sino más bien de humanocentrismo, ¿no? Que Ujú. recaiga el peso sobre la especie humana y no solamente sobre el antropos, varón, hombre, ¿no? Porque creo que todas y todas generalmente ejercemos violencia hacia los animales, ¿no? O en algún momento de nuestras vidas. Entonces creo que ahí se debe poner el acento en lo humano. Ahora sí que, como diría el chavo, en muchos casos sin querer, queriendo, una hace ese tipo de daño, porque también sin querer se nos hace olvidar que somos animales Así es, y que la palabra humano es equiparable a gato, perro, gallina, lobo, así es, caracol, etcétera. así Pero es, no, ponemos todos esos nombres que también se pueden agrupar en animales de consumo, bla, 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 pero humano está aquí solito. así es. Y entonces hasta las personas que decimos que amamos a los animales, pues sí, pero desde aquí, yo no animal, amo a los animales, yo no Ujú, soy animal, quizá ahí así es. está la raíz del problema, ¿no? Sí, sí, a mi parecer el proyecto de negar nuestra animalidad, que por cierto es algo que estoy trabajando ahora un poco más profundo, ese proyecto de negar nuestra animalidad pues es muy antiguo. Eh, Cosa curiosa, a alguien que se le atribuye mucho es a Aristóteles. Sin embargo, a mi parecer no fue Aristóteles quien hizo esta división, porque el mismo Aristóteles hablaba del animal racional, del animal político, del Ujú. animal gregario, y entonces siempre hablaba que nosotros éramos animales, pero teníamos esa característica, ¿no? A mi parecer, quien hizo esta escisión ontológica y óntica, sin duda fue el cristianismo, ¿no? El cristianismo cuando empezó a negar que los animales tenían alma, y entonces empezó a decir que nosotros somos los humanos, ¿no? Hechos a imagen y semejanza de Dios, y los animales, pues son los animales, ¿no? Y ahí comienza esa decisión que filósofos y filósofas a lo largo de la historia lamentablemente continúan realizando, ¿no? Y algo tan básico, como hablábamos hace un ratito de la ignorancia, ¿no? Algo tan básico es recurrir a la biología y pues somos animales, es un hecho, o sea, es tan evidente pues que somos mamíferos, somos, cuando tenemos huesos, se me ha ido la palabra, somos Vertebrados. vertebrados, ¿no? Tenemos un sistema nervioso central, como otros animales, pues entonces uno dice, ¿cuál es la Es muy diferencia? básico. Sí, 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 sí. Entonces de ahí partimos, efectivamente, como tú dices, animales, y el mismo Aristóteles decía, animales es el género y luego vienen las especies, ¿no? Y entre las especies estamos humanos, ballenas, no sé, un montón de especies, ¿no? Pero tienes toda la razón. Ese ha sido uno de los grandes problemas a los cuales nos enfrentamos como ideología nuevamente, ¿no? Y después el derecho se jacta de laico. Exacto, exacto. Sí, 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 es algo bien interesante porque el derecho no tiene nada de neutral ni de laico, Ujú. efectivamente. O sea, asume una religión específica, aunque no lo diga, y asume una ideología específica, aunque no lo diga, ¿no? Y bueno, pues vuelvo a insistir, ¿cuál ciencia del derecho, no? No hay ciencia del derecho, lo que se hace es ideología del derecho. Ujú. Nelly, se está poniendo muy bueno. No quiero que Zoom nos interrumpa. Te invito a hacer una pausa de unos 12 minutos y te aviso ¿Ok? cuando retomemos. ¿Vale? Muchas Vale, gracias. sale. Va. Este, a ver cómo te lo pregunto. Es que se me juntan tantas cosas que te quiero preguntar. No sé si cuando estabas escribiendo este libro tú tenías en mente un cierto público que te interesaba, porque digamos, no es un libro que se limite a la reflexión, sino que, como decía el doctor Ernesto Arechiga, es un manifiesto, ¿no? Es una cosa que está ahí ya para llevarse a la acción. Eh, Me pareció llamativo que en la presentación a la que yo asistí al menos te presentara el doctor y el maestro Francisco Martínez Luna, que son historiadores. Ujú. Eh,
¿Eso fue una sorpresa para ti? ¿Te has llevado ese tipo de sorpresas? eh, es decir, que gente que, digo, yo no sé en este caso si te lo esperabas o no, pero que gente que a lo mejor no está relacionada directamente con el campo de lo animal o incluso de lo filosófico, se hayan interesado al punto de decir, yo quiero presentar este libro, yo quiero darle atención a este libro. Eso por un lado. Y por el otro, lo contrario. ¿Te ha costado trabajo ganarte el respeto de tus colegas en la academia? Sí, pues muy bien, Jimena. Creo que buena apreciación has hecho porque el texto cuando yo lo escribí, hay un texto previo a este que es a favor de los animales. Y ese texto fue escrito específicamente para todos aquellos filósofos y filósofas que decían que pues eso no era filosofía, ¿no? Entonces me di a la tarea principalmente de mostrar que esto que estábamos hablando hace un momento, que han existido a lo largo de la historia filósofos de renombre que han hablado y se han ocupado del tema sobre nuestros deberes hacia los animales, ¿no? Y Bueno, entonces muchos. un poco por ahí, ajá, sí. Y además, uno vamos, de mis líneas, ¿no? Que me ha encantado seguir, pues sin duda ha sido Karl Marx y también ese texto, pues refiere a este autor, ¿no? Y hace un análisis por ahí. Bueno. Este segundo texto, que es el de Miseria del Derecho, en realidad ya no lo hice con ese fin, sino más bien con el fin de mostrar que en este caso en el derecho pues existía también una laguna, por decirlo de alguna manera, que no estaba vinculando el tema con los animales, ¿no? Sin embargo, la cuestión no se quedó ahí, vuelvo a insistir, recurro a Marx nuevamente hacia este texto de Miseria de la Filosofía y entonces se abre un panorama, ¿no? Es decir, no se queda solamente para quienes estudian derecho, sino se abre un panorama para aquellos que estudian política, historia, porque también hay un proceso del recorrido histórico que Marx nos dice, pues hay que recurrir a la historia también, ¿no? Científico, porque también para Marx y para Engels era muy importante el estudio de las ciencias naturales en su tiempo, ¿no? Y entonces para mí el estudio de las ciencias que refieren a los animales pues también es muy importante para la liberación animal. Y si te fijas, se abre un abanico tremendo, ¿no? Para diferentes Tremendo. personas, sí, porque así es Marx, nos abre así para ¿Y muchos. tú? Bueno, y entonces, pues fíjate que cuando a mí me dijeron que iban a ser historiadores, para mí fue sí, que sepan de esta temática, ¿no? Porque creo que es muy cómodo decir, bueno, me voy a instalar en un público animalista, en un público antiespecista, ¿no? Porque pues es cómodo en el sentido de que no va a haber críticas y no va a haber quizás retroalimentación como sí lo habría con quien desconoce de estas temáticas, ¿no? Ujú, En su área específica. ujú. Y te lo digo porque en ese día o esos días que estuve en Ciudad de México, también hubo una presentación en otros lugares y presentaron de otras áreas de ciencias políticas, por ejemplo, en la UNAM, dos colegas excelentes que pues me hicieron, Ay, pues me eso, hubieras ¿no? dicho para ir. Sí, hicieron unos comentarios, a mi parecer, muy finos, muy exactos, pues, más porque les interesaba principalmente la cuestión Marx, ¿no? Lukács, Rosa Luxemburgo, que también entran por ahí. Ujú, Entonces, pues eso, ¿no? Y se empezó a abrir un psicólogo que también tiene la visión marxista, pero desde la psicología, que también lo presentó y también, ¿no? Entonces, para mí eso fue como abrir un mundo a los animales en la academia donde parece que todavía no entran, ¿no? Y entonces eso fue, a mi parecer, muy importante para ellos porque creo que entonces estas personas, pues en el momento en que comiencen a hablar de esas temáticas, pues les van a dar la seriedad que tiene el tema, ¿no? Y no van a decir como... En filosofía muchas veces, ahora que siguiendo esta segunda pregunta, en filosofía muchas veces me encuentro, ¿no? Con algunos profesores que dicen, siguen insistiendo, ¿no? O eso no es filosofía, o simplemente dicen, pues de eso yo no me ocupo, ¿no? A tal grado que, pues te diría, no tenemos en la Universidad de Guadalajara una materia que esté enfocada a la cuestión animal.
ni siquiera en derecho existe el derecho animal, ¿no? El derecho ambiental ahí y muy así como por encima, ¿no? Se ve. En el caso de filosofía no tenemos una materia que nos hable de ética animal, por ejemplo, ¿no? Que a mi parecer pues debe estar ahí incluida sin duda, ¿no? Por lo menos. Ahora imagínate un máster o Uy, un doctorado, pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no se les da, a mi parecer, pues no se le ha dado esa seriedad que tiene, ¿no? Y debería de tenerla. Entonces, sí, ambos lados, por una parte, quienes no están dentro de la filosofía han aceptado, han recibido de muy bien el tema, pero también los y las filósofas lo han rechazado, ¿no? Han dicho, no, esto no, vamos a continuar con otras cuestiones, ¿no? bueno, pero al escuchar lo que dices casi que, pues no importa. Si no les gusta, si no les interesa, pues a estas alturas ya no importa, porque escuchándote, pienso en la portada de tu libro que tú explicabas en la presentación, hablabas de, bueno, dabas la explicación de por qué el lobo, si quieres mencionarlo más adelante, y estas cadenas rotas, pienso que tu libro puedes, bueno, sí, puede ser un hacha, en algunos casos un hachazo, pero es más como una llave maestra que si llega a las manos adecuadas realmente puede servir para abrir algunos candados, porque no es una extravagancia que la psicología o la historia o la ciencia política se interesen en esto, sino más bien es como ya era hora y se nos estaba haciendo tarde. Son puertas que se tienen que abrir porque si no se abren y si no se entra ahí, no hay manera. Sí, lamentablemente a mi parecer, pues, la filosofía como otras áreas se quedan pues en esa metafísica y en esa ahistoriosidad, ¿no? Es decir, no están poniendo atención a los problemas reales, urgentes, necesarios por resolver. Y yo se los digo a mis alumnos una y otra vez cuando llegamos al tema de los animales o ambiental, les digo, es que si no nos enfocamos en estos problemas, hacemos de la filosofía una caricatura, porque estamos en las nubes y estamos, como diría Platón, ¿no? En el topus Uranus, ¿no? Allá debatiendo con las ideas, incluso de manera muy burda, pues, porque por lo menos este autor lo hacía de manera teórica, ¿no? Y estaba ahí enfatizando eso. Y a mi parecer, la filosofía puede recobrar esa seriedad cuando vuelva a poner atención a los problemas urgentes, necesarios, ¿no? Como es la cuestión de los animales. Entonces, el tema, pues eso, es muy serio y yo trato de darle esa seriedad y creo que, como tú bien dices, pues son puertas que tenemos ahí, pero que tienen que ser abiertas ya, urgentemente, porque pues estamos hablando de vidas que no deben ser vividas, como son las que viven los animales dentro de las granjas industriales. Nadie tiene que venir a este mundo a vivir ese tipo de vidas, pero eso depende de nosotros, ¿no? De nosotros, porque somos, ahí sí es algo interesante, somos la única especie que puede liberar a otras especies, ¿no? Sin embargo, no lo hacemos. Entonces, Y si no, ahí y que si no lo hacemos, pues ya nos cargó el payaso a todas las especies. exacto, porque los científicos, algo curioso, los geólogos, los físicos, ¿no? Están muy atentos a esta cuestión del cambio climático o del calentamiento global y nos dicen, es que necesitamos cambiar nuestras formas de vida, ¿no? Y sin duda una de las formas de vida es nuestra alimentación. Entonces, pues ellos son los que están poniendo esa atención porque saben que si continuamos bajo esta lógica, en el caso del uso de animales para el consumo humano, pues efectivamente vamos a tener un riesgo para nuestra existencia también, ¿no? Y esto, digo, ahora lo ven más claro los físicos, los geólogos, pero sin duda, desde tiempos antiguos ya se veía esto sin Mm, necesidad de llegar pues a esta situación, ¿no? Como tal. Pues una lógica que ya no se sostiene mucho, ¿no? Y ahí es donde entra la praxis. Y yo te quiero preguntar en ese sentido, Nelly, em, yo me puedo imaginar que Marx ya te interesaba desde hace mucho, pero quizás no se te había ocurrido desde el principio asociarlo con todos los temas que has abordado en tu trabajo. ¿En qué punto tú te empezaste a interesar?
quizás primero teóricamente y luego como activista en esta lucha? ¿Y por qué es importante en algún momento llevarlo a la práctica? Sí. Bueno, efectivamente, este autor Marx y los que vienen posteriormente como la Escuela de Frankfurt siempre fueron un referente por esa idea de la crítica, ¿no? A las formas, diferentes formas de opresión, principalmente en el sistema capitalista. A mi parecer, la lucha en favor de los animales no está desvinculada de la lucha en favor de cualquier otro humano que se encuentre subsumido, ¿no? Bajo la explotación de este sistema capitalista, sino que son luchas que están conectadas. Entonces, obviamente, primero de las que di cuenta, pues fueron de las humanas. Posteriormente, cuando, pues digo, es que tiene mucho que ver, ¿no? Ya empezaba yo con mi activismo, en igualdad animal principalmente, y dije, bueno, es que esto tiene que estar conectado, ¿no? Entonces, voy indagando. Cuando uno va indagando, se da cuenta que estos filósofos no eran ajenos, pues tampoco a la cuestión animal. Específicamente, Marx y Engels eh, tienen varios pasajes donde señalan que Darwin, ¿no? Por fin ha derrumbado esa creencia de que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y entonces eso es genial porque nos están señalando que la cuestión animal en ese momento, pues, como ellos lo están viendo, pues era un referente, ¿no? Era una puerta que Darwin nos estaba abriendo para decir, desde las ciencias Era el somos momento. animales, exacto, ¿no? Y tenemos que empezar a hablar de estas cuestiones. Obviamente no les dio para eso, sin embargo, los que vienen, como es la Escuela de Frankfurt, Marcuse, Horkheimer y Adorno, sí nos hablan de la cuestión animal una y otra vez. Nos Ujú, señalan, e incluso hay un pasaje que a mí me encanta señalarlo cuando luego me dicen, es que yo soy de la teoría crítica. Ah, sí, pues en una conversación que tuvieron Adorno y Horkheimer, están hablando acerca de la barbarie, porque era uno de los temas claves para ellos, ¿no? Porque estábamos ante esta barbarie, ¿no? Y Horkheimer le responde a Adorno, es que una de las formas de esta barbarie es el comer carne. O sea, sí, literal, comer carne, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué no has llegado a esto, no? O sea, eres tan teórico o tan seguidor de la escuela de Frankfurt, pero no has llegado a la cuestión animal, ¿no? Y ni siquiera la tomas, ¿no? Entonces creo que habrá que replantearnos eso. Y ellos me ayudan bastante para acercarme más a Marx y a Engels y profundizar más en estas temáticas, ¿no? Eh, Ahora bien, praxis, pues para Marx eso era la praxis, ¿no? Es decir, tener una teoría efectivamente que nos guíe en nuestras prácticas. Es decir, porque si nosotros hacemos solamente práctica sin una teoría, sin una guía teórica, ujú, seguramente pues nos vamos a equivocar bastante, ¿no? O simplemente no vamos a lograr los objetivos que queremos, ¿no? Y una teoría nos puede llevar, por lo menos como una guía, para no desesperarnos, por ejemplo y decir, hay que terminar con la sistemática explotación animal ahora mismo, ¿no? O ujú, el todo o el nada, por ejemplo, ujú, ¿no? Que se oye muchas veces, ¿no? El abolicionismo ya o nada. Pues no, la teoría nos sirve también para pensar a futuro y no desesperarnos y saber que hoy es el momento quizás de comenzar con ese bienestarismo que tanta crítica se le hace a veces, pero que es lo único que podemos lograr ya. ¿No? Y cuesta mucho, por cierto, también, ¿no? Entonces, pensar en eso, pero saber que nuestro objetivo es el abolicionismo, ¿no? Y entonces luego vienen las cuestiones particulares, ¿no? ¿Cómo llevar un abolicionismo desde mi práctica personal? Y bueno, ahí surge la idea del veganismo, que pues yo al momento de estar leyendo a diferentes teóricos, ¿no? Y teóricas, yo decía, pues es que no hay argumentos para avalar, ¿no? Mis formas de alimentarme. Entonces comienzo a cambiar mis formas de alimentarme y digo, es tiempo de eso, ¿no? Y eso me lleva a pensar, pues, que efectivamente, como comenzamos también diciendo, pues sí, podemos estar dañando, ¿no? Al planeta, en diferentes prácticas, pero hay algo muy importante que decir y es que las cantidades importan, las cantidades de sufrimiento que ujú. nosotros, ejercemos sobre otros importan. Y entonces no es lo mismo comerte un plato de lentejas que comerte un plato de pollo, cerdo, vaca, ¿no? Porque en una Ujú.
hay menor sufrimiento que en la otra. O sea, le pongamos por donde pongamos, Sí, de sí, manera indirecta me refiero, ¿no? sí, La sí. producción de lentejas quizás de manera indirecta provoca sufrimiento, no sé, algunos jornaleros, vamos a ponerlo, ¿no? Bueno. Las cantidades importan, ¿no? Entonces habrá que pensar también en esas cosas como una de las praxis, ¿no? Importantes en nuestra vida particular, ¿no? Que esto luego pues se va conjugando con otras personas y pues vamos haciendo pues esa base social que requiere la lucha a favor de los animales. Ujú. Como no es lo mismo un homicidio que un genocidio. Exacto. Y en ese sentido, por un lado, pareciera que es un muy mal momento para esta lucha, porque habiendo tanto terror por todas partes, tantos temas prioritarios, etcétera, pero yo pensaría, es todo lo contrario. Este es una vez más el momento de hacerlo, precisamente porque unas cosas no están separadas de las otras. Em, No, no, no. Incluso yo te diría que vuelvo a insistir, las luchas de cualquier ser oprimido tienen que estar vinculadas. Es ujú, decir, no podemos hablar solamente de una lucha de clases en el sentido de los humanos o entre humanos, porque entonces estaríamos otra vez viendo el problema de manera parcial. La lucha ante el capitalismo es una lucha que se expresa ante esa barbarie ejercida ante humanos y no humanos, porque ujú, también eso fue una evidencia que llevó Marx y ahora Foster y otros están, Saito, están elaborando un poco más, donde pues Marx muestra pues que el capitalismo está destruyendo la naturaleza, ¿no? O lo que nosotros llamamos naturaleza. Entonces, ese ejercicio de opresión, de explotación que hace el capitalismo no es solamente ante humanos, también es ante no humanos. Entonces, estas luchas están vinculadas. El problema es que no las queremos vincular y queremos seguir en nuestro egoísmo y decir primero esto y luego esto. No, todas tienen que ser solucionadas, subsanadas, ¿no? Nuevamente. Ahora bien, cuando nos preguntamos por qué tanta barbarie, por qué tanta violencia, bueno, tendríamos que preguntarnos cómo nos vestimos, cómo nos alimentamos, cómo nos entretenemos y si esto está basado en violencia, bueno, que entonces estas sociedades llenas de violencia no son gratuitas, es decir, no surgen de la nada, surgen ujú, por prácticas que tenemos ujú, ya bien normalizadas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces también habrá que poner énfasis en ese tipo de cuestiones y sin duda la cuestión animal pues está ahí, ¿no? ¿Cómo nos vestimos? Bueno, con pieles esto, bueno, violencia. ¿Cómo nos alimentamos? Otra vez violencia. ¿Cómo nos entretenemos? Usando animales, violencia. Bueno, y lo normalizamos y entonces de ahí que algo bien interesante, de ahí que cuando se ejerce opresión hacia algunos pueblos, como fue el caso o como sigue siendo el caso de Palestina, ¿no? Que el ujú, primer ministro israelí salió y dijo, vamos a matar a estos sujetos como, y a tratar a estos sujetos como animales, ¿no? ujú, Y luego los palestinos salieron y dijeron, no es que no somos animales, ¿no? Bueno, al decir eso, lo ujú, dicen por una parte porque saben cómo tratamos a los animales en estas sociedades. Somos claro. indiferentes a ese sufrimiento, nos da lo mismo, pues, ¿no? Entonces, ellos sabían a lo que se iban a enfrentar en Y caso se de que justifica, aceptáramos. Exacto, y además. se justifica además, efectivamente. Entonces, de ahí el rechazo también de decir, yo no soy animal, ¿no? Porque me Ujú, van a tratar como eso. ujú, E incluso, pues también oímos una y otra vez esa narrativa de rechazar nuestra animalidad porque sabemos cómo tratamos a los animales, ¿no? Entonces, cuando ponemos y vinculamos todas estas cuestiones, decimos, obviamente, todas aquellas criaturas que estén padeciendo la explotación, del capitalismo, la barbarie del capitalismo, pues tienen que ser subsanadas, es decir, tenemos que dejar de normalizar ese tipo de explotaciones, ¿no? Entonces, a mi parecer, todos los problemas que causa el capitalismo tienen que ser resueltos, incluidos los de los animales, incluidos los de los que ejercemos hacia la naturaleza específicamente, ¿no? ujú. Se suele entender el veganismo o asociarse con la dieta. Ujú. Yo diría, la dieta es pues simplemente lo más básico, pero cuando entras en este camino te das cuenta que es un camino
pues yo diría, sin fin. Estamos ahí sobre la marcha haciendo cada quien, supongo, lo mejor que puede, pero la dieta solamente es una parte muy importante, sí, pero muy chiquita porque sobre la marcha te vas dando cuenta, bueno, tú mencionas la ropa, todo el mundo está construido y además es muy tremendo porque empiezas a ver charcos de sangre por todas partes, incluso en el lenguaje. Yo ahorita estoy en el punto del lenguaje porque además pues escribo y el lenguaje es una cosa que a mí me fascina, pero me doy cuenta que mi lenguaje cotidiano está plagado de frases terribles y entonces empieza una como que a tratar de purificar lo más que puede y en ese sentido es difícil también porque te vuelves una persona incómoda y hasta indeseable, ¿no? Eh, ¿Cómo lo Sí. vives tú? Bueno, por una parte, el tema sobre el veganismo, pues sí tiene su razón de ser en la alimentación, ya que el vegetarianismo como uno de los movimientos políticos fuertes, que vuelvo a insistir, empieza con Pitágoras, Plutarco, Porfirio de Tiro, y digo fuertes y políticos porque hacían una denuncia Ujú. hacia el maltrato y hacia la matanza de animales, es decir, no nada más decían, hay que ser vegetarianos por virtudes, no, también lo señalaban porque había algo Éticamente. incorrecto dentro de esa práctica, entonces, ajá. Entonces, eso se torna principalmente en la alimentación, ¿no? Y posteriormente, cuando llegamos pues a la modernidad, pues se hablaba de vegetarianismo, pero ya tenía una serie de distorsiones, por decirlo de alguna manera, donde ya no era una cuestión política, sino también era una cuestión de salud, una cuestión de estética, ¿no? Es decir, cómo me veía y pues por lo tanto, incluso hasta mística, es decir, quería ser santo, bueno, y entonces se ponía, ¿no? La alimentación basada en plantas o el vegetarianismo. Entonces surge de ahí el concepto de veganismo para indicar que la alimentación, específicamente en ese momento, la alimentación sigue siendo una cuestión de lucha, ¿no? Sin embargo, ya no nada más lastimábamos a los animales en nuestra alimentación, sino también en la vestimenta, en el cómo nos entretenemos, en la investigación, en la educación y como tú dices, en un sinfín de actividades. Y entonces surge el término veganismo bajo esa ampliación, ¿no? Una versión ético-política donde los animales pues tienen que estar considerados a la hora de llevar a cabo nosotros una serie de prácticas cotidianas, ¿no? Eh, ¿Cómo lo llevo yo? Pues yo te diría, pues así como tú, acepto mis contradicciones, pero vuelvo a insistir, el aceptar mis contradicciones no quiere decir que entonces todo se vale, ¿no? Porque luego se confunde eso, ¿no? Ah, es que si tú dañas una planta, entonces yo puedo dañar un animal. No, vuelvo a insistir, las cantidades importan y las cantidades de sufrimiento están principalmente acá, porque las plantas no tienen un sistema nervioso central complejo como lo tienen o lo tenemos los animales, ¿no? Entonces, habrá que pensar en esas cuestiones. Incluso podríamos decir, no podemos vivir si no comemos plantas. Los animales que se comen a otros animales necesitan plantas. Entonces, las plantas son necesarias para la vida humana y no humana. Sin Ujú. embargo, podemos dejar de lastimar animales para vivir perfectamente bien, ¿no? Y ahí aparecen pues todas esas cosas y cuando uno va aceptando que puede caer en contradicciones, no es quedarse ahí, como tú bien lo has dicho, sino es, bueno, ¿cómo puedo reajustar esta contradicción que tengo, ¿no? Hasta en mi lenguaje, como tú bien dices, cuando hablamos, no sé, para denigrar a alguien, ¿no? Pues muchas veces utilizamos metáforas, si podemos hablar así, ¿no? Señalando eres una zorra, eres una perra, eres un, ¿no? Ujú. Víbora, ¿no? Cuando en realidad una cerda, ¿no? O un cerdo, ¿no? Cuando en realidad decimos, ¿y qué tienen que ver los animales con mis concepciones, ¿no? Sí, el lobo, ¿no? Precisamente, Exacto, exacto. decíamos. Sí, entonces habrá que cambiar también ese lenguaje y decir las palabras de la manera más clara y menos, pues metafórica, donde estén vinculados otras especies, porque normalizamos eso, ¿no? Normalizamos y decimos, eres un cerdo y entonces pensamos todos que los cerdos son sucios, son, pues no sé, cuando se refiere a los policías no corruptos y cosas así, dicen, no, dice, ¿dónde están? ¿No? ¿Qué está Pero pasando? e ¿No? incluso malvados, Exacto. etcétera.
Exacto, entonces habrá que usar y cambiar nuestro lenguaje de una manera más clara, como tú bien lo estás señalando, y otras prácticas, por supuesto. Ujú. Ya- para ir ya más o menos cerrando, me gustaría que nos hables de lo que se pueda sin spoilear, en qué estás trabajando, cuáles son tus proyectos, dónde podemos conocerlos. Bueno, ahorita estoy trabajando principalmente un tema eh, donde voy a relacionar la ecología o lo que llamamos ecología, ¿no? El cuidado ambiental, si podemos llamarlo así, no sé cómo llamarlo exactamente, este, la cuestión animal y el marxismo. Es decir, comúnmente se habla de ecosocialismo cuando se refiere ahora a esta cuestión, y yo voy a hablar de con Z y W, cialismo, es decir, ecología, Es, animales y Marx, ¿no? me parece brillante. Sí, entonces estoy ahorita trabajando en eso. Ese es el punto pues que quiero desarrollar. Ya tengo algunos avances por ahí. Y pues nada, ahorita hace unos días se publicó un artículo en una revista que se llama Destrocos, donde hay algunas ideas ahí ya de este libro que espero terminar pronto. Y bueno, pues si le quieren dar una leída, pues está por ahí. Y pues nada, creo que Marx no, nos da, digo, Marx y Engels principalmente, ¿no? Tienen todavía mucho, eh, pues repertorio, ¿no? Para ofrecernos y continuar con esta crítica al capitalismo, pero no nada más una crítica teórica, sino práctica, ¿no? Y es de ahí que vuelvo a insistir, en nuestras vidas cotidianas, pues es eso, la lucha social, ¿no? Gramsci hablaba del intelectual orgánico, ¿no? Que tan necesario dentro de estas sociedades, me parece que efectivamente así tiene que ser, es decir, no nada más en la teoría, sino en la práctica, ¿no? Y pues dentro del proyecto de Animales y Praxis, que es un proyecto universitario, pues tenemos muchísimas acciones a favor de los animales, mesas informativas, foros, mesas de degustación, talleres con niños, limpieza del estanque que tenemos por ahí en el Cooks, etcétera, etcétera, venta de comida vegana, ¿no? Y pues esto para nosotros pues es una lucha, ¿no? Que tiene que evidenciarse dentro del campus específicamente, del ámbito académico. Y pues en Igualdad Animal seguimos con servicio social y prácticas profesionales, también con la idea de que les estudiantes pues vean que sus áreas de investigación pueden vincularse con la cuestión animal, ¿no? Y pueden también visibilizar y ayudar a los animales, ¿no? Desde esa práctica específicamente. Y el arte, ¿no? Yo en unos Sí. días, el fin de semana voy a ir a ver Antígona González y en tu libro mencionas hasta por ahí también a Sófocles, que es uno de Ujú. los que también cuestionaron bastante la cosa esta del derecho natural, ¿no? Sí. Sí, y el arte, por supuesto. Fíjate que en servicio social tenemos así una variedad de licenciaturas, entre ellos diseño, arte, donde tuvimos a una chica que nos hablaba acerca de estos artistas que en sus exposiciones nos hablan acerca de los animales, ¿no? Y me parece genial que por todos lados estemos vinculando. Empezamos incluso la charla señalando que entrevistaste a una gran compositora vegana como es Liliana Felipe, donde Ah, qué bueno. ahora en sus presentaciones nos habla acerca de los animales, ¿no? Y eso acerca muchísimo a las personas. Entonces creo yo que tenemos muchos francos, pues, ¿no? Por dónde entrarle a esta temática. Habrá quien le dé más por el arte y bueno. Pues ahí está Liliana o muchas otras, ¿no? Habrá quien le dé más por la literatura, bueno, ahí estás tú o muchos otros, no lo sé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que tenemos que pues entrarle por todos lados, de ahí que el servicio social en igualdad animal pues implica eso, ¿no? Evidenciar que nuestras áreas, diferentes áreas, pueden vincularse con la cuestión animal. Ujú. Nelly, yo la pregunta principal de cada entrevista eh, la suelo elegirla al final, cuando ya estoy editando. eh, no tiene que ser la más relevante, a veces incluso es una pregunta chusca,
Pero en este caso, me gustaría cederte a ti como el bautismo de este preguntario. ¿Cuál pudiera ser una pregunta que nos hagamos todos, cualquier persona que nos esté escuchando? ¿Qué podríamos preguntarnos que no nos estemos cuestionando? Como algo muy sencillo. Sí, creo que lo que tenemos que preguntarnos en estas sociedades específicamente en las que vivimos es una pregunta muy antigua que se hizo la filosofía, la ética específicamente, y es que no queremos que nos hagan lo que no hagamos a los otros, ¿no? Es decir, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Entonces la pregunta sería, ¿qué estoy haciendo yo que no quisiera que me hagan, ¿no? Creo que esa es la pregunta clave y obviamente no dejar a nadie excluido. Incluso los animales, vuelvo a insistir, porque somos animales. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo que les hago a otros animales, humanos y no humanos, que no quiero que me hagan? Ah, esto. Bueno, pues entonces habrá que parar y habrá que dejar de hacer ese tipo de acción, ¿no? Buenísimo. Nelly, pues te agradezco una vez más, te felicito muchísimo y me quedo muy contenta y atenta a lo que venga. No, pues nuevamente, Jimena, gracias por el espacio. De verdad, el hablar por los animales es una deuda que yo tengo porque el convivir con estos otros seres como son gatos principalmente, pues yo tengo una deuda a través de ellos porque me dan muchísima alegría, muchísimo placer, bienestar, ¿no? Entonces, lo menos que puedo hacer es retribuir a todos aquellos que lamentablemente no pueden tener los mínimos cuidados, ¿no? A veces no se puede hacer todo eso, pero se puede hacer con un poco, ¿no? Y lo que me toca a mí, creo yo, es escribir, es hacer pues este activismo a favor de ellos, ¿no? Pues, y en nombre de ellos, Ujú. también te abrazo. Gracias, gracias. Va otro para allá de vuelta. Muchas gracias. Gracias, Nelly. Hasta luego.